Ya la hice bien. Ah, ¿ya se ve? Ya. Ok. Ta, 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 ta. Pues, Bueno, hola, ¿qué tal, compañeros? Muy buenos días tengan todos ustedes. Espero que se encuentren bien. El día de hoy nos toca presentar a mi equipo lo que es el tema de avellaнаdos. Me gustaría, antes de entrar de lleno con la presentación, proceder a presentarnos como equipo que consta de mis compañeros Eric de Jesús Medina Díaz, Lamberto Emanuel Sepúlveda Gutiérrez, Héctor Rodrigo Barraza Flores, Jorge Eduardo de la Cruz Lucero y Miguel Alejandro Vargas Pérez, su servidor. Como ya estarán recordando, este es un tema del cual ya se habló con anterioridad, enfocado principalmente al dibujo técnico y su respectiva simbología en lo que eran los diseños de AutoCAD pasados. Sin embargo, es de vital importancia señalar el conjunto de herramientas que hacen posible este proceso, ya que la elección de estas recae directamente en las necesidades de cada avellanado, asimismo el tipo de material que se está trabajando, ya que no es lo mismo un avellanado en una superficie de madera que un avellanado en una superficie de metal. Una vez dicho esto, se analizarán todas las propiedades físicas de estas herramientas para entender un poco más este proceso. Sin más que decir, cedo las palabras a mis compañeros para proceder con dicha presentación. Ahí está. Un avellanador es una especie de barrena de acero que sirve para realizar hendiduras que se hacen en el hierro y demás metales. También se puede hacer en madera. O es un proceso de mecanizado en el que se ensancha en una corta porción de su longitud los agujeros para los tornillos, en fin de que la cabeza de estos quede embutida en la pieza total. Como se ve en la imagen de la derecha, el tornillo tiene que quedar a la superficie dentro del agujero. Cambiar ese pu. mi, ahí le cambié. Y suena cónico, que ya, además del avellanado cónico, que se emplea con más frecuencia, que si vemos en la imagen, es el de la derecha, esos que están así con forma de triangulito, esos son los avellanadores cónicos, y existen otros tipos de avellanado, depende de la forma de los cortes que lo queremos, y del avellanado de sal. Y ya es todo por mi parte. Bueno, una parte a destacar respecto al avellanado es que ya no solo se puede realizar con este tipo de avellanadores o existen existen herramientas para realizar el avellanado, que es el avellanador como tal, que es como un tornillito, bueno, no sé si ya cambió la presentación, pero bueno, existe ese que es el avellanador en sí. También se puede realizar con taladro y otro tipo, bueno, otra herramienta que se utiliza también para avellanar hoy en día es el corte láser. Bueno, aquí está el avellanador y estas son distintos tipos de avellanadores y aquí están sus partes como tal, que es el cuerpo, la guía y la espiga. También algunos presentan cabeza y los dientes, que son con los que cortan el material para así formar el avellanado. Existen tipos de avellanadores, que es bueno, en este caso tenemos el avellanador plano, que realiza, respecto a la guía, va entrando el avellanador y tiene como unas palitas, por así decirlo, que ayudan a que al momento de rotar,
creen un avellanado de forma plana. Y otro que es el avellanador cilíndrico, que realiza varios cortes, y estos cortes se encuentran en ángulo recto respecto al eje, es decir, a 90 grados de donde se introduce la guía para que forme la perforación. Y también, al igual que pues, los demás, utilizan dientes que ayudan a crear la perforación más fácil. Bueno, otro tipo de avellanador es el avellanador espiral, que se basa en una broca. Es muy parecido, solo que en vez de tener 2 espirales, tiene 3. Y el ángulo que forma con la pieza, con la herramienta más bien, es acutangular. Esto quiere decir que los ángulos son menores a 90 grados. Como vemos en la derecha, es muy parecido a un cilíndrico, pero los ángulos que deja en el avellanado son menores a 90 grados. Cámbiale ese, por favor. Otro tipo también es el avellanado de forma, y hace los cortes en línea no recta. Esto quiere decir que tienen formas irregulares o redondas, como vemos en la imagen de la derecha. Aquí tenemos un avellanado plano de referencia, y abajo está el avellanado de forma, que si se fijan es de una forma muy irregular y más grande. Entonces, en conclusión, con el avellanador se continúan trabajando los huecos que previamente han sido taladrados, esto con el fin de biselar, alisar o ampliar. Para el caso de los avellanadores planos y cilíndricos, los cortes se encuentran en ángulo recto al eje de la herramienta. Asimismo, los avellanadores de forma realizan cortes de forma irregular. Y con esto cerramos nuestro tema. Muchas gracias por su atención, compañeros. ¡Bravo! Vale, Oh, vale, bien. Aplaudan, ¿Alguna carajo. pregunta? ¿Alguna pregunta? Ya no me pude salir. No, profe. No. Híjole, qué solidarios son aquí, ¿eh? Sí. Ay. ¿Ya lo quito? Simio Sí, no mata simio, profe. este vato. Sí, siguiente equipo, de favorzote. Oiga, profe, a nosotros nos tocaba Ahí voy. ¿qué fue el viernes? No, el jueves. ¿Qué procede? Adelante. De hecho, ustedes debieron de haber empezado. Pues ya ve a Lamberto que se adelanta en todo. Es que traía ganas no. de comer ahorita. Discúlpalo. Perdón. Profe, una no, pregunta. disculpe. Teo. Después de mi compañero, ¿sí seguimos nosotros? Somos de cojinetes. Sí. Ah, ok. Gracias. ¿Sí se ve? Sí. ¿Sí me escuchan? Sí. 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 Bueno. Buenos días, compañeros, profesor. Nosotros somos, creo que es el equipo 5 o 4, no sé muy bien. Y nosotros vamos acá a exponer el tema de levas. Nuestro equipo está conformado por Alan Padilla, Christopher Joshua, José Isaac, Iván Andrés, Javier Alejandro y Francisco Julián. Vamos a empezar. Bueno, como antes lo mencionaba mi compañero Julián, vamos a hablar sobre las levas. Las levas son un elemento mecánico que permite la transformación de un movimiento circular a un movimiento rectilíneo mediante el contacto directo. Esta está sujeta a un eje por un punto que no es su centro geométrico, sino un alzado del centro. En la mayoría de los casos es de forma ovoide. El giro del eje hace que el perfil o contorno
de la leva toque, mueva, empuje o conecte con una pieza conocida como seguidor. Bueno, las partes de la leva. Como se puede ver y se verá en la presentación, esta es una leva radial de placa y está conformada por, obviamente, la leva, el seguidor de la leva, perfil de la leva, eje, cresta, rampa de apertura, rampa de cierre, flanco de apertura, flanco de cierre y talón. Su clasificación. Se clasifican según la forma del seguidor, el tipo de cierre, el movimiento propio del seguidor y el movimiento del seguidor en relación con el de la leva. Bueno, existen dos tipos, que pueden ser las levas radiales y las levas axiales. Entre ellas se subdividen en las levas radiales, son leva de placa, que ya vimos anteriormente, pero ahorita se va a explicar bien, la leva de cuña. Y las levas axiales está la leva cilíndrica nervada, la leva cilíndrica ranurada y la leva cilíndrica de cara. También existe el árbol de levas. La leva de placa. Leva de placa forma de perfil curvo y espesor constante en la que el contacto con el seguidor tiene lugar a través de la superficie lateral correspondiente al espesor de la placa. Leva de cuña. Tipo de leva similar a la leva de placa, pero habitualmente animada de movimiento de traslación. La leva cilíndrica nervada tiene una forma cilíndrica con un nervo, o en su caso como una parte que sobresale del eje, para así darle movimiento a lo que se necesite, ya sea en una planta de producción u otro tipo de procesos. Ok, en las levas axiales, la leva cilíndrica ranurada. Bueno, como lo dice su nombre, es de forma cilíndrica y tiene una o más ranuras labradas sobre el cilindro, que al girar la leva provocan el desplazamiento del seguidor o seguidores en dirección paralela al eje de giro de la leva. Funciona igual que la cilíndrica nervada, pero en esta el seguidor se coloca dentro de la ranura siguiendo la forma de esta. Leva cilíndrica de cara. Forma de un cilindro al que se le ha practicado una sección oblicua respecto a su eje, sección sobre la que apoya el seguidor que se mueve en dirección paralela al eje de giro de la leva. Bueno, algunas de las aplicaciones de levas en la industria, como se dice en la industria del embalaje, este tipo de levas se utilizan al momento de cerrar cajas o mantener algo en su lugar, ya que la leva baja y en ese caso pasa, no sé, en este caso la caja para que se cierre y se pueda sellar y ya tenga el proceso final después. En la técnica de transporte, se utiliza en los automóviles, por ejemplo, en el árbol de levas, que se va a explicar en un momento. También en este como sector
en los automóviles, no sé si han visto últimamente los autos llevan unas paletas, se les puede decir, al momento de hacer los cambios. En el amplio concepto de las levas, ese también es un uso. En las tecnologías de impresoras es cuando entra el papel, ya que lleva una leva pero con la punta más ancha y puntas redondeadas para que el papel pueda entrar y no tenga ningún obstáculo para que pueda pues entrar en la impresora. Así de fácil. Aplicaciones mecánicas, los cardanes, por ejemplo, que cuando es un punto, bueno, la flecha cardán que conecta un punto con un punto abajo en promedio, eso gira y hace que gire la parte de atrás del auto. Y los ejes vinculados a poleas, como se ve aquí, con un engrane que va al árbol de levas. Árbol de levas. Mecánicamente, el árbol de levas es una barra o eje de rotación que incorpora unas palas o levas que son las encargadas de accionar la apertura y cierre de las válvulas. Básicamente, esto es como un tubo, digamos, ahí se ve un tubo así, y una persona, cuando se arma, ya en general se meten las levas y depende mucho de cómo quieres que trabaje. O sea, esto va a ser en un motor, entonces si por ejemplo quieres que nada más accionen dos válvulas, entonces las puedes poner del mismo tamaño las levas y van a estar girando. Entonces cuando, por ejemplo, puedes que giren al mismo tiempo y cuando giran van a mover pues sí, van a hacer, pues cuando le dan la vuelta van a hacer presión en una válvula para que se abra y así haya, que así entre el oxígeno y la gasolina y saque bueno, sí, ya el que saquen los gases, ¿cómo se dicen? Gases malos. O sea, aquí se ve que cuando en el GIF que arriba está el árbol de levas y están girando. Entonces ya cuando gira, hace presión y hace que baje las válvulas. Este es un diferente tipo de motor, porque a veces hay árboles de levas que usan nomás una válvula o dos válvulas, pero como son 4 y no van al mismo tiempo, es un motor diferente. Aquí se ve en forma general que arriba es la leva y entonces cuando gira, baja y las válvulas son las que, bueno, si hay veces en las que cuando se abren sacan el oxígeno y la gasolina y sacan los gases impuros, o sea, tiene muchos nombres. Y entonces ya abajo, el cigüeñal es el que también gira para poder bajar el pistón. Hay 3 tipos de árbol de levas, más bien significa más en 3 tipos de motores, que uno es el SV, que también denominado de válvulas laterales por la colocación de estas en el lateral del cilindro dentro del bloque motor. Otro es el OHV, que se distingue por poseer el árbol de levas en el bloque motor, generalmente en el sector inferior y las válvulas dispuestas en la culata. Y el último es OHC. En este caso, el árbol de levas se sitúa en la culata junto a las válvulas. Ese es el sistema más extendido porque reduce considerablemente el número de piezas innecesarias para conectar el árbol de levas y las válvulas, consiguiendo una apertura y cierre más rápidos, además del régimen de revoluciones. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la ley fundamental del diseño de las levas. Esto se refiere a las 3 ecuaciones, las ecuaciones que definen la leva y por lo tanto el movimiento y el seguidor deben cumplir los siguientes requisitos. La ecuación de posición del seguidor deben ser continuas durante todo el ciclo. Esto se refiere a la primera y segunda derivada. La tercera derivada no necesariamente debe de ser continua, pero sus derivadas tienen que ser finitas, o sea, con errores finitos. Y para evaluar esta
que este diseño sea correcto y que no tenga falla en las tres derivadas, se utilizan las gráficas que muestran la posición, la velocidad, aceleración y sobreaceleración del seguidor, y se relacionan con las tres derivadas que ya hacen los simuladores para ver si éste cumple la ley fundamental de las levas. Generalmente, el programa que se usa para hacer esta simulación se llama DynaCam. ¿Listo? Un gusto. Sí, profe. Muchas ¿10 o gracias. qué? Un aplauso, por favor. ¿Preguntas? ¿No? ¿Nadie? No, profesor. Híjole. Bueno, pues a ver, los que siguen. Ahí voy. Es en compartir, ¿verdad? Así es. Ya vi cómo. ¿Ya aparece? Está cargando. Ahí está. Ok. Nada más que mi equipo me confirme que ya está, por favor. A ver, equipo. Visto. Yo sí estoy. Bueno. Ay, A ya Ramón te ibas a García llevar. Nazario, presente. Presente. Estamos, ya Venga, estamos. pues. Bueno, antes que nada, buenos días, profesor. Un gusto estar aquí con usted. Y vamos a hablar del tema de los cojinetes. Me presento y a mi equipo. Estamos integrados por Cristian Adán de Vila Silva, Alejandro Ruiz López, Yanitzel Hernández Pérez Peña, Nazario Arredondo García y su servidora Isabel Gira Negrete Gómez. Ay, no se cambia, profe. Ahí está. Bueno, antes que nada vamos a hablar de los cojinetes. Estos son para la mejora del rendimiento mecánico de las máquinas que se emplean en diferentes instrumentos que ayudan a la movilidad de estas. Estos son llamados cojinetes, los cuales alargan la vida útil de las piezas rotacionales, dando una mayor durabilidad y control de la temperatura de los puntos de fricción. La definición de un cojinete es el elemento mecánico que sirve como apoyo o soporte con partes que facilitan el movimiento rotatorio, generando así una disminución del rozamiento. Estos se utilizan como apoyos en árboles o en ejes. Ok, la mayoría de estos cojinetes están destinados como apoyos o ejes rotativos mencionados anteriormente, de tal manera que absorban las cargas que actúan en estos, permitiendo su movimiento de rotación o baja fricción. En esta imagen estamos viendo un cojinete de rodadura mecánica. Si podemos observar, el aro externo, pues se llama aro externo, ¿verdad? Las bolitas se les denomina elementos de rodante. Entre la parte como dorada más o menos y el primer aro se le denomina jaula, y el aro interno pues se denomina aro interno. Estos, ¿qué es lo que hacen? Que al momento de que se emplee básicamente una fricción en el aro interno no pueda pues calentarse nuestro material. Procediendo esto, continúo con mi compañero y hablaremos sobre las propiedades. Ok, las propiedades que deben llevarse a cabo para este tipo de piezas es que no se deben desgastar ni rayar la superficie en donde el eje se soportan ellos. No importa que interrumpa el flujo de aceite entre ambos materiales por la ruptura de la bomba o de cualquier otro motivo. Tienen que superar temperaturas superiores a los 150 grados, no tienen que deformarse a temperaturas mayores. Tiene que ser lo suficientemente blando como para que se incrusten las partículas sólidas que puedan contener el aceite, sin dañar el eje que soportan. Tienen que resistir la acción corrosiva, no tienen que oxidarse de manera rápida. Se deben fabricar con tolerancias adecuadas, con el fin de un óptimo funcionamiento. Está cargando. No se cambia esta cosa. Ahora vamos a hablar de la clasificación de los cojinetes.
Bueno, de acuerdo con el mecanismo de fluido que establece la capacidad de carga de la película, cojinetes hidrodinámicas, dependía del total movimiento relativo del muñón y la chumacera. Este es con el fin de establecer presión en la película para que soporte la carga. Cojinete hidrostático. Logran un soporte en la carga por medio de para suministrar fluido desde la fuente externa de alta presión. No requiere del movimiento relativo entre el muñón y la chumarrera. Cojinetes híbridos. Se diseñan para el uso del principio hidrodinámico como el estático. Este es para que consiga el soporte para la carga entre superficies del movimiento. Me toca. ¿Sí me escucho? Sí. Ok, muy bien. Cojinete completo. La superficie de la chumarrera rodea por completo el muñón y estos cojinetes son los más comunes o más usados en el área de la industria. Los cojinetes parciales. La superficie de estos cojinetes se extiende a lo largo del segmento de la chumarrera y generalmente crean una circunferencia de 180 grados o menos, utilizados situacionalmente en donde la carga principal está colocada de una manera unidireccional. Y tenemos dos tipos de holgadura, que el radio excede el radio del muñón, y los ajustados, que los radios de los cojinetes y el muñón son iguales. Antes de hablar de la lubricación, me gustaría pues dar la definición de lubricación, que esta es la sustancia grasa o aceitosa que se amplía en las piezas de un engrane para el rozamiento que sea menor o suave. Y la lubricación se divide en la hidrodinámica, que las superficies de carga de un cojinete está separada por una capa lubricante relativamente gruesa, esto con el fin de impedir el contacto con el metal. Y la hidrostática introduce el lubricante en el área de soporte con una capa relativamente gruesa para separar las superficies. Elastohidrodinámica. Se introduce un lubricante entre las superficies en contacto rodante. Al límite. Se genera cuando se impide la formación de una película de lubricante gruesa. Y por último, de película sólida. Se emplea cuando la temperatura de operación es extrema. Bueno, concluyendo esto, concluyendo esto, de acuerdo con lo expuesto anteriormente, podemos decir donde exista movimiento preciso acudir a algún tipo de rodamiento específico. Además de conocer sus cargas de trabajo, no podemos ignorar su lubricación, ya que esto será la garantía que nos brindará el rodamiento. Conforme ya lo expuesto, esperamos su comprensión y les haya gustado nuestra presentación. Gracias. No creo. Si alguien tiene una duda, una pregunta, con todo gusto. ¿Preguntas? ¿Sí se entendió? No, no hay preguntas. ¿Sí se entendió? No. Profe, una pregunta, ¿ya se dejó de compartir mi pantalla? Sí, ya. Ah, ok, gracias. Todo estuvo muy Oye, claro, ¿va? profesor. Si no hay preguntas, les pido un aplauso para el equipo. De nada, de nada. Profesor, ¿usted no tiene alguna pregunta, una duda? No. No te lo buscas, Hilary. Los estoy pasando, ya sé. Esta morra quiere Estoy morir. siendo atenta con usted, profe. Esos son trabajos, profe. Sí, pues El sí. peor es que si te pregunto, valen madre. Tal vez sí. Agradezco la atención, pero pues no te apures. Va. Bueno, Si no le gracias, hice profe. preguntas a tus compañeros, no voy a empezar con ustedes. Ah, bueno. Bueno, serían los 3 equipos del día. Fueron exposiciones relativamente rápidas. La semana pasada, sí, fueron exposiciones de 20 minutos bien cerraditos. El día de hoy fueron más cortas. Pero bueno. ¿Está mal? No, creo que cumplieron los 10 minutos mínimos, entonces están a salvo por este momento. Eso. Este vato. Va.
¿Qué más les iba a decir? Ah, ya me acordé. El examen. Profe, Huele a gato. No Mande, me ¿quién me diga habló? eso. yo, profe, es que, pues, ¿Qué pasó? ya como sí quedó tiempo para exponer, quería saber si podemos exponer nosotros. Ah, de una vez. Ah, la ventada. Pues arre, que se arme. Al cliente lo que pida. Ok, gracias. Venga. ¿Para qué le dices, Adriana? Cállate, tú dijiste que le preguntáramos. Nadie dijo eso, Adriana. Empiezo a creer que la mitad de su grupo es como muy suicida, la verdad. ¿Por qué? Somos realistas, No sé. pero no suicidas. No, nomás ellas dos, profe. Por ahora. Nomás ellas dos. Nomás ellas dos. Por algo se juntan. Cállese. Venga. ¿Te gustan mucho los memes que compartimos, no, profe? ¿Y me qué? Que le gustan mucho los memes que compartimos. Pues. En eso Ah, es que reconózcanos. no manches, ustedes tienen, bueno, los que tienen Facebook comparten unos memes que digo, güey, qué pedo. No, la neta, sus memes, si calificara por memes, ya estarían exentos, ¿eh? Una décima por meme, profe. ¿Y qué estoy Reacción. esperando? Y estoy en la lista, profe. No, Todo lo pues, escribo porque memes. no lo tengo agregado, si no. Yo comparto memes cada minuto. Ay, Dios santo. A ver, venga, abocardado, a darle. A cada rato me salen personas que quizás conozco. Bueno, somos el equipo, no sé qué equipo somos, pero quedamos como el 5, creo. Vamos a presentar el tema de abocardado. Los integrantes son Adriana Valdés Díaz, Ángel Gabriel Cervantes Pedrosa, Benjamín Noé Paredes Soto y yo, Daniel Isidro Guerrero Roque. Cállate. Bueno, ¿sí me oigo? Bueno. Ok. Sí, te escuchas. Pues para comenzar, ¿qué es el abocardado? Una definición. Consiste en hacer un agujero que va de manera escalonada empieza con un agujero más grande y sí, ahí como lo estamos señalando, comienza con un agujero más grande y después baja a uno con un diámetro un poco más reducido, como se muestra en la pieza de ahí de la derecha. Otra definición también es que consiste en deformar la orilla de un tubo, también como ahorita comenté de que se va disminuyendo, pero este tiene una forma troncónica que permanece unida en la orilla del tubo. Esto se utiliza como para unir los tubos, como aquí dice, de fontanería y todo eso. Esto lo facilita la unión, sin que se haya como una fisura o una forma por donde salga lo que vaya a pasar por ahí. Ay, espera, no se mueve. El abocardado exterior e interno. El abocardado también es conocido como abocinado, ya pues por la forma que tiene, que es similar a la de como una bocina. Esto sirve para que sea más fácil unir los tubos, como ya había dicho antes con lo de los tubos de la fontanería y todo eso, y se le debe de colocar también en los chanfles de las conexiones para que sea más seguro que no se salga nada de los tubos. Bueno, el abocardado en el proceso de caldaria. Bueno, este proceso básicamente es después de que a un material se le aplique pues el proceso de fundición. Solamente después es cuando se le aplica lo que es el abocardado. Sin más. ¡Ay, no se mueve! Bueno, como en parte ya vimos,
investigando también la parte, el abocardador y el avellanador, pues prácticamente ese instrumento es el mismo, pero prácticamente para lo que es el abocardador es una herramienta de bricolaje muy empleada en la fontanería para la reparación de tuberías metálicas. El tamaño y la forma de los orificios que tiene va a depender de los tubos, del tamaño del tubo que se quiere utilizar. Y existen muchos tipos muchos tipos en la parte de lo que es los orificios de los abocardadores, que son para los diferentes tubos, las diferentes amplitudes de los tubos. Generalmente el abocardador está formado por 3 componentes principales. Una barra metálica con agujeros atrincherados donde se ajustan a tuberías de diferentes tamaños, un tornillo con mango de entrada en la boca del tubo y un arco de metal donde encaja el mango y que permite la rotación. Y aquí podemos ver lo que es el abocardador. Bueno, otra de las aplicaciones pues es en la instalación de aire acondicionado. Vi un video en el que, bueno, agarraban tubos metálicos de cobre y pues procesaban a aplicarlo junto con el abocadado. Pero aquí esta diapositiva y esta dan lo mismo, o sea, de lo que voy a explicar de lo que viene el video. Bueno, para realizar todo esto, antes tienes que contar con estas 3 herramientas, lo cual sería el escariador, que es esto, son como tubos con formas aquí, pues el abocardador, la herramienta que acaba de explicar Benjamín, y lo que serían los cortadores de tubos, un cortador de tubos. Bueno, lo que hace esta persona, como tiene una conexión directa a lo que sería el condensador y el evaporador, o sea, el aire y lo que está afuera, es una conexión directa entonces los tubos estos, lo que hacía la persona, pues siempre el cortador de tubos lo tienes que tener, ¿no? Ya de ahí lo que aplicó fue el abocador. Como se aplica pues de manera manual, es un poquito batalloso, ¿no? Dependiendo del tamaño del tubo. Pero lo que, por ejemplo, hizo fue de que aquí no sé, tenía como para insertar un tubo o algo así, una barra, y con una herramienta pues hacía que fuera más fácil o sencillo el trabajo del abocardado. O incluso también utilizó una de estas, pero tenía una aplicación en la cual, junto con esa herramienta que les digo que tenía aquí, fácilmente se hizo tanto, bueno, esto principalmente el escariador se utiliza para darle una forma dentro del tubo, que aquí vienen diferentes, ya vienen pues, no sé, en forma lineal, de rotativa y así. Y pues junto con esa máquina lo hacía directamente del tubo y ya se hacía lo que era el abocardado y pues con la forma ya dentro. Ya. Pues las siguientes diapositivas vienen siendo casi lo mismo que acaba de explicar mi compañera, de una forma más resumida. Bueno, entonces, para no ser redundante, procederé a pues, hacer como una serie de cosas donde el abocardado es utilizado no solamente en la fontanería y la reparación de aires acondicionados, sino también puede ser utilizado para la instalación de tanques de gas LP. Y este proceso es muy importante, ya que es el que ayuda a que todos los tubos y todas las instalaciones esté fija y no se escape el gas o el aire acondicionado no se llegue a descomponer al momento de que esté condensando el aire, sino también que me di cuenta investigando que las armas de fuego también
sufren de, bueno, pasan por un proceso de abocardado, ya que el cañón y la recámara donde está el arma, eso, en la parte del medio, donde se interceptan, es un abocardado. Ya que el cartucho, bueno, lo que queda, tiene que quedarse en medio, y lo único que tiene que salir pues es el perdigón o la bala. ¿Ya, Adriano? ¿Ya? Sí. Pues eso. Bueno, hay dos normas que encontramos relacionadas con el abocardado. La ISO 8493, materiales metálicos, tubos y ensayo de abocardado, habla más que nada sobre la amplitud que debe de tener un tubo referente con un diámetro exterior no superior a 150 milímetros y con una pared de espesor de no superior a 10 milímetros. Y el ISO 10484, ensayo de abocardado en tuercas, habla más que nada sobre el tipo de abocardado limpio que se tiene que tener para el uso de, pues sí, de las mismas tuercas. Hubo más que nada sobre abocardado, hay muchas. Por ejemplo, en el uso de gas LP, de fontanería y de instalaciones de ese estilo, hay muchas secciones específicas sobre, simple y sencillamente habla sobre el abocardado que se debe de tener en los tubos. Y bueno, eso sería todo por nuestra parte. Gracias por su atención. A mí déjenme el Benja. ¿Qué traes, Alejandro? Ahora el vato de los fetiches raros. A mí déjenme al Benja. ¡Hora! Ok, de lo que uno se viene enterando a estos niveles. Ok. ¿Qué pasó, profe? Digo, respeto, yo no tengo ningún problema, cada quien. Se prendió el El servidor. El día de ayer, ¿qué estábamos celebrando? El 17, ¿qué se celebró ayer, perdón? Pregúntale a Thor. No, Thor está orgulloso. Se celebró, profe. Con todo orgullo puedo decir que se celebró lo que es el aniversario del Minecraft. ¿Qué? Sí, claro, obviamente. Ayer, importantísimo, la celebración del aniversario del Minecraft. Así es. 11 años Por ya. supuesto. Va, ¿alguna pregunta? No. Creo. Bueno, ¿Tienes les novio, pido un Benja? aplauso, por favor. Aplaudemos al equipo. Bien. Chale, nadie les aplaudió. Ahí están los aplausos. Bien, gracias. Oigan, sí tengo una pregunta. Chihuahua. Díganos. ¿Diferencia entre avellanado y abocardado? Ah, profe, es lo que estábamos viendo ahorita cuando están exponiendo el equipo de CEPU. De avellanado, ajá. Simón, dije yo, se parece un buen a todo lo que estamos haciendo nosotros. O sea, da tanto la herramienta como las aplicaciones, o sea, muchas cosas eran similares. Y yo lo que entendí, lo que vi en comparación de nuestro trabajo, creo que la diferencia está en el que en el avellanado ya está la forma directa cuando la aplicas, ¿no? Tipo, el hoyito, pues ya lo haces con la forma cónica. Y en el, ¿cómo se llama? El abocardado, tú le haces la forma, o sea, tipo, lo extiende. ¿Me explico? Más o menos. Equipo chingado, ayúdenme. Bueno, yo por lo que entendí, lo que estuvimos viendo hace como 20 minutos, pues, yo lo que entendí o lo que pude entender de la información que vi es el proceso, o sea, los dos utilizan casi que la misma herramienta, pero el proceso es diferente, ya que uno es para poder hacer las muescas y el otro es para que
cumpla cierto diámetro para que se pueda enlazar a otra tubería. A ver, equipo avellanado, ¿algún comentario? Sí, profe, yo. Bueno, pues la principal diferencia creo que está en que el avellanado es más como para superficies y el abocardado es más para tuberías. Nosotros en la presentación mostramos un abocardador o un avellanador, pero ese era para tubos. Y todos los demás que nos correspondía a nosotros, pues era para superficies o algo con ese estilo. En mi caso, por ejemplo, el que mostramos, hace unos días lo utilicé para hacer la tipo campanita de la tubería de gas. La corté y ya se usó esa herramienta para hacer el abocardado. El avellanado es de forma cónica, ¿no? Por eso se llama avellanado. ¿Y el abocardado? Pues cilíndrico. Ahí está. Eso era todo lo que me tenían que decir. Oye. Entonces, retomando, ¿cuál es la diferencia entre avellanado y abocardado? Uno es cónico y el otro cilíndrico. ¿Y cuál es el cónico? El de la avellana. Ah, muy bien. Excelente. Si ya no hay otra pregunta por ahora, los felicito a los 4 equipos. Todavía nos hace falta uno el día de mañana. Ahí el equipo de los rezagados. Pero se las voy a mover, ¿ok? Para el día de mañana, ¿qué de qué o qué? No, nada, síguele, profe. Para el día de mañana, les voy a pedir, bueno, me van a pasar ahorita las presentaciones, ¿estamos de acuerdo? Espera, si no quieres una calificación, pregunta. ¿verdad? ¿Se le manda en su chat privado la presentación? Por supuesto que no. Hay un apartado que dice tarea y ahí me la mandan. en la tarea. ¿Todo el equipo, profe? No, solamente una persona de cada equipo. Y yo lo mando. Ah, bueno. ¿Sí? Y yo los... Vientos. En la actualidad se utilizan en toda la industria. Son para proteger y soportar las piezas rotatorias, permitiéndoles que giren libremente. Estas son indispensables, sirven de apoyo para soportar diferentes tipos de carga en los ejes o en partes móviles. En general son muy importantes para este tipo de maquinarias. Un ejemplo es el motor, donde se necesitan para que la biela sea capaz de girar libremente en el cigüeñal. Y a su vez el cigüeñal tiene que tener la capacidad de girar libremente en el bloque de los cilindros. Generalidades. En general su función es reducir la fricción que se produce entre los ejes y las piezas sobre las que rotan estos. Esto lo logran suministrando una superficie de lubricante para mejorar el resbalamiento. Sirven de guía y sostén para las piezas móviles. Como tal, los cojinetes tienen sus pros y contras, ya que son como tal materiales que contienen revestimiento de fricción, que es el plomo, el estaño y el aluminio. Los cojinetes como tal pueden ser estropeados por causas de que lleven mucho tiempo o tengan en sí un desgaste insuficiente, fuerza excesiva sobre ellas y el desgaste como natural, pues ya sería como el tiempo que lleva de uso. Como tal, bueno, pues si nos preguntamos que, pues si tiene sus mantenimiento y su tiempo en cuándo cambiar, el mantenimiento debe ser utilizado como tal, bueno, desmontarlo y usar un disolvente de alcohol, gasóleo o puede ser, bueno, en caso de que sean cojinetes blindados y no se puedan desmontar, se deja en un par de días en un frasco bien cubierto de estas soluciones para que se puedan limpiar, o si es desmontable, se utiliza un cepillo de dientes untado en gasolina.
debemos de tener extrema precaución con esto debido a que pueda que el cepillo deje residuos y pueda dañar la pieza como tal. Y los cojinetes están sometidos a una alta carga mecánica, pues debido a la parte que tienen de presión que pueda generar entre la pieza. Antiguamente los cojinetes se fabricaban de materiales como madera, piedra o hueso hasta la llegada del metal. De hecho, actualmente todavía se sigue utilizando la madera para ciertas actividades, pero de peso, de más ligeras. Esa es una forma de un cojinete de madera, pero tienen la típica, que es como un cilindro o semicilindro también desmontable, para una aplicación más sencilla. En el año 1839, Irving Babbitt patenta para Estados Unidos una aleación especial de metal constituida en mayor cantidad por estaño y pequeñas cantidades de cobre, antimonio y es plomo, no es estaño, es plomo. Ya lo había dicho Leo, esa es la aleación y es un metal, se llama metal blanco, tiene la cualidad de ser un material bastante antifricción, es bastante bueno para las cualidades que se necesitan en los cojinetes y desde entonces se hizo un buen avance tanto en la industria como en la tecnología de los cojinetes. Como tal, para los cojinetes existe un cálculo en la tolerancia. Estas los podemos medir por medio de por limas o por un micrómetro para saber como qué tamaño tiene la parte donde vamos a poner el cojinete. Y existe una fórmula solamente para los desmontables. Bueno, existen más, pero en general es para los desmontables, donde aquí tenemos la fórmula donde Fl es la fuerza sobre el cojinete, B el ancho del cojinete, D el diámetro del muñón, o sea, donde viene sujetada la pieza, pues ahí los podemos medir con los instrumentos y al proyección de la superficie de apoyo. Y ya por último tenemos la parte de PL, que es la presión sobre el cojinete. Después de, ya que explicó Pedro de cómo se hacían los cojinetes se clasifican en dos, los cojinetes de fricción y los cojinetes de rodamiento, los cuales son diferentes entre ellos. Siguiente. Bueno, los cojinetes de fricción hijos de su puta madre. Cojinetes de fricción. Perdón, pensé que tenía el micrófono activado. En estos cojinetes, los árboles giran con desplazamiento en sus apoyos. Además, tienen la ventaja de que marchan tranquilas y silenciosas. Los cojinetes de fricción, bueno, en esta pequeña parte nos dice que solamente son cojinetes que ayudan como apoyo, no sirven como para ser estrictamente unas piezas considerables, sino que los cojinetes de fricción son más como un apoyo para poder hacer la acción de la máquina. Así que, siguiente. En los cojinetes de fricción se clasifican en tres tipos, que son los fijos, que en los fijos se compone solamente de una pieza, y en los fijos el cojinete no puede tener mucha resistencia ni mucho peso, sino que solamente para poder mantener una pieza fija y ya. El siguiente tipo de cojinete son los cilindros ajustables, que estos se constituyen por dos mitades, las cuales pueden abrazar cualquier tipo de diámetro y permite diferentes montajes entre diferentes partes de cualquier componente. Bueno, los cilindros ajustables pueden verse, no sé si
conocen las abrazaderas hacia la pared, no sé, pueden ser más o menos así porque está ajustando una pieza a otra pieza sin necesidad de tener que soldarla. Esos serían los cojinetes ajustables. Y los cónicos ajustables son como los que ahora sí están viendo en la imagen, que parecen como rodillos que se le pueden ir girando y van cerrando. Y estos se emplean en un montaje donde debe de tener más juego, donde el cojinete se va ajustando a su medida solamente. No es así como los cilindros ajustables que se pueden empotrar y los cónicos ajustables se les va girando para que puedan ajustarse a la medida de la pieza que desean. Siguiente. Ya llegando a los cojinetes de rodamiento, los cojinetes de rodamiento, los cojinetes de rodamiento y su apoyo interponen esferas, cilindros o conos, logrando que el rozamiento entre las mismas piezas o la dirección del esfuerzo lo soporten y no se rompan tanto. En los cojinetes de rodamiento, en comparación como en los cojinetes de fricción, los cojinetes de rodamiento tienen una dureza y soportan más peso y más cosas que los cojinetes de fricción, que los cojinetes de fricción solamente son estáticos y no pueden soportar demasiado peso ni pueden soportar un esfuerzo mayor. Siguiente. Bueno. Siguiente. Ahí está. Perdón, es que no vean. Bueno, los cojinetes de rodamiento se dividen en tres piezas, bueno, en tres diferentes, que son los cojinetes de rodamiento radial, axial y de multiusos. En los radial nos vamos a encontrar con con un rodamiento que se llama rígido, pero que es una simple hilera de bolas. Este rodamiento rígido de simple hilera de bolas se parece a, ¿no han visto? Bueno, se parece, no sé si sea, a las cositas que hacían girar los spinners, los de antes, los del medio. Esos son los que se parecen a esta parte, no sé si tenga algo que ver, pero bueno. Estos son muy fáciles de utilizar y se pueden diseñar con una facilidad. A la vez, bueno, estos cojinetes, este tipo de cojinete de rodamiento radial no se puede separar como los de fricción, porque los de fricción se podían separar en dos, o solamente una pieza rígida, pero se podía quitar o se podían ajustar, y estos no, estos solamente son rígidos, y este tipo de rodamiento rígido de simple hilera de bolas puede soportar velocidades muy altas y la verdad no necesitas darle mantenimiento a cada rato. Y también está el rodamiento de rodillos, que sus rodillos están guiados por una pestaña de aros y que el aro que queda suelto en medio permite el desplazamiento sobre la pieza. Y el desplazamiento de esta va a ser el movimiento axial, porque permite solamente un movimiento dentro de ciertos límites. Siguiente. Bueno, siguiente. Ya le cambié, deja que cargue. Sí, es el internet. Perdón, men. Los siguientes son los cojinetes de rodamiento axial. En los de rodamiento axial igual se van a dividir en dos, que es el rodamiento de rodillos, no, perdón. El rodamiento de simple efecto, los rodamientos axiales que solamente afectan y absorben la fuerza axial en un determinado sentido, desmontándose cuando la fuerza actúa en sentido contrario. El rodamiento de simple efecto, bueno, nos dice aquí que son un movimiento axial igualmente, pero este rodamiento absorbe la fuerza del movimiento para que después el cojinete pueda girar en sentido contrario a lo que está girando la pieza. Y ese sería el del axial.
Siguiente. Y por último están los cojinetes de rodamiento mixtos. Aquí, no sé, aquí se puede ver que dice rodamiento de bolas a rótula. Aquí, cuando son mixtos, se utilizan los dos tipos de rodamientos anteriores, que es el radial y el axial. Inicia en un punto que puede iniciar de radial y va a terminar en axial, o puede iniciar de axial, puede terminar en radial, o se pueden unir los dos al mismo tiempo. Y en el rodamiento de bolas a rótula dice que posee una doble fila de bolas guiada por dos pistas de rodadura mecanizada en el aro interior, y esto permite desviaciones angulares del eje respecto al borde y la parte de dentro del aro al centro del eje del árbol. Aquí dice que va a ir cambiando el interior de la pieza o del cojinete conforme a cómo vaya cambiando el ángulo, las desviaciones con respecto al eje de la pieza, del borde de la pieza, y que se va a ir ajustando automáticamente sin necesidad de andarle moviendo. Y en el otro tipo, que son los rodamientos de rodillos a rótula, dice que están compuestos por dos hileras de rodillos con un camino de rodadura esférica común sobre el aro exterior. Cada uno de los caminos de rodadura del aro interior está inclinado formando un ángulo con el eje de rodamiento. Esto dice que son dos hileras de rodillos que se pueden encontrar afuera, bueno, en el exterior del aro, y cada uno de estos rodillos está inclinado con respecto al eje de la pieza, que al eje que la pieza quiera se va a inclinar tomando así una moldura perfecta para la pieza. Siguiente. La funcionalidad de los cojinetes, los materiales obviamente van a modificar la resistencia, la dureza, la duración y de la pieza en sí. Siguiente. Tristán, cámbiale. ¿Qué pasó? Creo que Tristán. Pues el que le anda moviendo. Se le fue el internet. No, se le fue el internet, Tristán. Se le cayó. Pedro, ¿puedes ponerla? Ahí va. Ya. Esta es la estructura básica de un cojinete. Esto sería como uno de los cojinetes que de los que son ajustables, de los que se pueden partir en dos y después poner. Es el tejuelo sobre el cual va el material antifricción, que viene a ser el metal babbitt, la aleación de la que ya habíamos hablado, y la microcapa de níquel, que es para unir las capas que van a ser utilizadas en el semicojinete, que son de distintos materiales, y dependiendo de cada material es para su funcionalidad. Si fuera uno de plomo, aumenta las cualidades, no sé, de dureza o por el estilo. Y si fuera de estaño, aumenta las de eficacia o antifricción. Son cualidades
en base a los distintos porcentajes que utilice cada una de las empresas que crean las piezas. Siguiente. Aquí tenemos un cojinete de un solo material. Estos son normalmente de una aleación de bronce dura. Son utilizados en las partes de automóviles que vemos abajo. Son en motores, bujes de bulón, anillos de ataque y cojinetes de árbol de levas. Estos cojinetes me parece que son más comunes en los automóviles. Siguiente. Tenemos los cojinetes de dos materiales. Estos están unidos por la capa de níquel que habíamos dicho. Es una capa portante de acero que se complementa con una capa intermedia y una capa de material antifricción. Estos cojinetes de dos materiales cumplen una función. Se utilizan en bujes de bulón, bujes de balancines, anillos de ataque, cojinetes. Básicamente es muy parecido al primero también. Y los cojinetes de tres materiales formados por una capa portante de acero, una capa de rodadura y una capa de bloqueo, solo difieren en los spurter, que son los siguientes. Los sputters vienen a ser llamados así por el método sputter, que es una pulverización catódica, que es bombardeo de iones hacia el material para que ganen más fuerza, para que ganen nuevas propiedades físicas. Y esto debe de ser hecho en el metal blanco, que es la misma aleación Babbitt que ya habíamos hablado, que es lo principal en el material de los cojinetes. Siguiente. Uh-huh. Y aquí los sputters, la única forma en la que puedes identificar un sputter es porque literalmente está escrito sputter en un lado. Esa es la forma en la que se pueden identificar. Y el siguiente, por favor. Aquí vamos a ver una tabla, la puedes pasar rápido si quieres. Estas son materiales que varían dependiendo de la empresa, no, solo pueden saber ellos básicamente en qué afecta cada cosa, porque si le quitan partes de cobre o partes de estaño, va a afectar en ciertas, ¿cómo se llama? En cosas muy específicas. Y esto nada más como un ejemplos. Siguiente. Ya. Bueno, ahora me toca hablar sobre aplicaciones y bueno, su funcionalidad. Bueno, aquí podemos ver que hay tres imágenes en el cual pues aquí hay representadas por las aplicaciones de los cojinetes. En el primero, bueno, podemos observar que es un fidget spinner, que ya lo hemos visto hasta en diseño técnico, que si a algunos de los que se han puesto a investigar, pues adentro en el interior del giramiento es un cojinete de rodamiento. Bueno, también conocido como valero. Esto hace significativo debido a que es el que hace todo el apoyo para hacer el giro y el desplazamiento del juguete. Bueno, a un lado podemos ver ¿cómo se llama? Un cojinete de fricción, pero está aplicado para una flecha
un motor de una lancha. Esto nada más lo que hace su función, como bien va montado unos contrapollos, bueno, que van fijados, que para eso sirven, para mantener la flecha que va unida al motor fija. Y en este caso, pues, los hemos visto muchas veces, son los rodamientos esféricos que van en las bicicletas, que en este caso nos permiten hacer cargas tanto, bueno, perpendiculares respecto al eje, que en este caso para eso sirven los rodamientos esféricos, y esto hace que toda la transmisión de los rayos de la bicicleta pueden hacer el giramiento sin dar algún error o bueno, provocar algún daño en la rueda. Bueno, aquí van a ver varias funciones, en lo cual pues casi todas son mecánicas y pues casi son más industriales y más conseguidas en la vida cotidiana. Bueno, aquí podemos ver un caso de un motor eólico. En este caso, pues se utiliza más para el motor debido a que hace que como cuando las aspas giran a mayor velocidad, hace que los engranes pues eviten pues que ocurra una presión en los rodillos, haciendo que, bueno, que genere menos calor y pues tenga más vida útil. Eso también, bueno, abajo tenemos, no, atrás. No, atrás, no. Dale, que se nos acaba el tiempo. Bueno, en las lavadoras esto permite, como van al eje del motor, esto hacen cargas perpendiculares debido al peso que lleva dentro en las lavadoras. Bueno, aquí en el motor, un dato es de que van ligados al monobloc y pues van directamente al desplazamiento del cigüeñal. Bueno, aquí otra parte es en los carretos de compras o en las llantas. Esto también son ejes, bueno, cojinetes de rodamiento o barrelos, como quieran llamarlos. Esto es debido a que absorben la presión y permiten un rodamiento más fácil y obviamente la dirección es más segura. En las bombas, esto no sirven debido a que reducen la fricción que se da entre los rodetes y el eje de la bomba, y también evita el desgaste. Y también además debido a que utiliza lubricantes hidrodinámicos que no requieren una inyección de un lubricante en específico para que necesita trabajar. Y finalmente, por otra parte, otra vez el ejemplo de la bici son las bicicletas, debido a que también se pueden utilizar en las laterales de la rueda o también en la dirección. Esto es mediante la fricción y eso va unida a la cámara de la bicicleta. Finalmente, sí. Bueno, Dale. ya para terminar, tenemos las ventajas y las desventajas. En las ventajas tenemos que son muy estandarizadas y de bajo costo. La resistencia al movimiento del arranque, en el arranque de los rodamientos, puede ser entre 5 y 10 veces menor que la resistencia de los cojinetes de desplazamiento. Generan poco calor, tienen muy pocas exigencias de mantenimiento y lubricación. También tienen una capacidad portante en la dirección axial, o sea, en la dirección de donde se desplaza. Tienen menor consumo de metales no ferrosos, menores pérdidas por fricción para bajas velocidades y movimientos oscilantes. Pero entre las desventajas tenemos que tienen elevadas dimensiones radiales, tienen alta tensión en los contactos, en contacto cuando en la fricción, tienen menor capacidad para amortiguar vibraciones que los cojinetes de deslizamiento, no son recomendables para velocidades muy altas y no son convenientes en árboles asociados, o sea, cigüeñales, aunque se fabrican algunos tipos de cojinetes para estos.
Y por nuestra parte, pues es todo. Aplaudan, aplaudan. Bien, se tardaron un buen ratillo. La presentación estuvo buena. Me agradó mucho, pero sí se tardaron un ratillo. El siguiente equipo. Fue por la transición. Sí, las transiciones fueron los culpables. En transiciones no se llevan 8 minutos, pero bueno. Equipo, siguiente equipo, por favor. Va, adelante, por favor. Ya está. Desactivamos esta. Buenos días, nosotros somos el equipo 4, me parece. Vamos a hablar sobre el proceso de avellanado. Siguiente diapositiva, por favor. No se ve, es que ya la cambié. Avellanado. Primero vamos a introducirnos en qué es el proceso de avellanado antes de hablar de las herramientas que se van a usar para el proceso. Proceso de mecanizado con el que se ensancha en una corta porción de una longitud los agujeros para los tornillos, a fin de que la cabeza de estos quede embutida en la pieza taladrada. Lo que se quiere decir con esto es que con una herramienta mecánica, vamos a ensanchar los agujeros para un tornillo a fin de que la cabeza de estos quede hecha a la medida para la pieza taladrada. Vamos a hacer un ajuste para la pieza. Siguiente, por favor. A través de la separación con el avellanador se continúa trabajando los huecos taladrados. Estos se pueden desbarbar, biselar, alisar o ampliar. Pues creo que no hay explicación más que solamente eso. La separación del avellanador con la pieza a tratar para poder desbarbarla, biselarla, alisar o ampliar el espacio de trabajo con la pieza. Los tipos de avellanadores que vamos a ver van a ser avellanador cilíndrico, cónico, avellanador de forma, plano y espiral. Ahorita a continuación vamos a hablar de ellos detalladamente por cada una de sus selecciones. Bueno, tenemos el primero, el cilíndrico. Es un avellanador de varios cortes. Los cortes se encuentran en ángulo recto al eje de herramienta, equipado igualmente con pigas bulas. Esto nos dice que realmente no llega hasta el fondo, sino como que deja que solo la cabeza entre para dejar una superficie lisa, que no estorbe la cabeza del tornillo, lo sobrante, para sacarlo. Y que en caso de que un proceso que ocupamos, que es un tubo o algo así, que no estorbe en ese momento. Otro tipo que tenemos sería el plano.
Este es de doble corte, los encuentran en ángulo recto al eje de la herramienta y deja espigas de gulas que ubican la gula del bañador en el hueco de presentación. Este más que nada se usa para cuando tienes un cojín o una... Ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la parte que separa la pieza del tornillo? Para que solo quede la cabeza del tornillo y se quede una superficie medio plana. El otro que tenemos sería la espiral, desarrollado con la broca espiral, pero con 3 cortes. Los cortes se encuentran rectangulares al eje de la herramienta. A diferencia de los dos anteriores, queda casi siempre recto con el tornillo. O sea, no queda como se notaba una pestañita afuera, sino queda casi siempre recto y es un poco más profundo. Luego tenemos el cónico, el plano. No es en línea recta, sino queda como una pequeña burbuja, una pestaña para adentro. Y más que nada se usa para cuando los avellanadores tienen un corte o una forma irregular para como dejarlo más, digamos, si perforaste mal, es para como arreglarlo, por decirlo así. Mejorar el hueco. Y por último, tenemos el cónico, que se puede emplear tanto para fabricar un avellanado cónico como para quitar la rebaba de una perforación taladrada. Se parece mucho al de forma, pero en su caso tiene un poco más de pestañas a su alrededor que corresponden a su forma cónica de la cabeza del tornillo. Que siempre se maneja en ángulos de 60, 75, 90 y 120 ángulos. Grados, perdón. Realmente hay un montón de tipos de avellanadores, de hecho hay demasiados. Tomé estos 5 que son los más generales, pero realmente al estar investigando me di cuenta que hay un avellanador para una tarea específica. O sea, cada día crean uno nuevo para cierta tarea. Entonces, estos son los 5 más generales que puedo encontrar. ¿Cómo comienza el proceso de avellanado? Además, ¿escuchan? ¿Cómo comienza el proceso de avellanado? Bueno, lo primero que tiene que considerar es el diámetro del avellanado. También, para poder avellanar, primero tienen que seleccionar un taladro para realizar, también realizar un granitado, que puede ser como una limpieza o poder definir la broca o en el centrada durante el corte y que no se mueva. También es importante lubricar el taladro de la broca durante el corte para que al menos prolongar su eficiencia. También la profundidad del taladro de avellanado se define mediante la superficie inicial y el valor del diámetro avellanado que se introduce durante la definición. Conjunto de taladros, en lugar de introducir un diámetro de avellanado, se puede hacer en el sistema, busca automáticamente los chafanes aplicables y haga los cálculos necesarios. Bueno, básicamente hay tipos de máquinas que logran automáticamente hacer este tipo de avellanados sin necesidad de hacerlo manualmente. También el diámetro avellanado es un diámetro final de
del orificio después del taladro medido de la superficie inicial. El diámetro de avellanada no puede ser mayor que el diámetro de la herramienta. También el paralelo de la herramienta point angle define el ángulo del chafán. Las dos reglas anteriores también se utilizan para buscar los chafanes aplicables automáticamente. Básicamente, según yo, esto quiere decir que, bueno, como lo muestra en la siguiente imagen, se selecciona un ángulo y una broca para hacer la perforación de, con los distintos tipos de brocas o avellanadores que se encuentran en la industria. Bueno, ya después se terminó el proceso para determinar el diámetro del avellanado, se procede a utilizar un taladro de mesa o una fresadora de broca intercambiable. De esto está a gusto a cada quien de empezar con la forma de una broca de avellanada para nuestra pieza. Aquí abajo se meten los distintos tipos de brocas que son necesarias para poder avellanar la pieza que se desea avellar. Y pues la broca es la herramienta de corte que tiene generalmente dos filos, está hecha de acero rápido, que es como de metal. La forma de un cilindro tiene dos hélices practicadas en este término de sus filos. Generalmente los filos y hélices van en sentido a derecha. También hay brocas que tienen sentido a la izquierda. Después de colocar la pieza con la punta del taladro, ya con la avellanada puesta, se produce a redondear las esquinas de la pieza dando nueva forma. Básicamente, pues esto querría decir que con la pieza o una nueva se podría avellar esa parte que se desea avellar. Y también primero debemos fijar algún ángulo deseado que sería nuestro punto base, y debemos hacer con la ayuda de algunas longitudes o mediciones de las piezas. Pues siguen las acotaciones y los avellanados de rosca en general no se dibujan ni se acotan, ya que en la preparación de agujeros roscados son en su mayoría devastados y avellanados hasta el diámetro exterior de la rosca. De si es necesario acotar el avellanado, se indicará el ángulo y la profundidad del avellanado, o el ángulo y el diámetro, así como pues, se muestran en las imágenes. Se muestra el ángulo de apertura de cada avellanado o de la parte exterior y la profundidad. No cambia la diapositiva. Ahí está. Los símbolos empleados para las operaciones de taladro siempre deben anteceder al símbolo del diámetro. Pues, bueno, no se ve muy bien en la imagen, pero pues se muestra más o menos cómo se debe acomodar. Y el símbolo del avellanado. Como por ejemplo, pues el rectángulo incompleto de aquí. Se me olvidó el nombre. Y pues se pone para la forma en la que se tiene que avellanar de la parte exterior antes de pues del resto del rascado. Y creo que era la última ya.
pregunta. ¿Por qué hay unas que giran hacia el otro lado? ¿Cómo que giran hacia el otro lado? Dijeron que había brocas que tenían que tenían que girar hacia el otro lado para poder hacer los hoyos. A ver, ¿Con qué fin? compañeros. Pues realmente no es como que tienen, sino es como la tarea específica. Si te fijas ahí, ves que te das por un lado, ves para el otro. Entonces, no es como que las fuerzan, sino depende de la tarea, es la especificación que se da. Pero Es que es la demanda la que dice hacia qué lado gira, pero no me refiero a la demanda de la pieza, sino de el diseño. El diseño es el que exige esa especificación. sí, pero También realmente tampoco sería influye por mucho la... porque, sí, así es. Porque realmente, si te fijas, el avellanador como que pules la entrada del tornillo, pero realmente no dejas como cuando taladras la forma, sino es para que la cabeza del tornillo entre mejor. Realmente el giro no importa mucho en ciertos casos. Ok. Va bien, va bien. ¿Vale? Bueno, ¿Alguna también otra pregunta? Bueno, también la taladradora tiene una función que puede ser de cambiar de lado el giro y así podrá hacer el distinto giro que se quiera encontrar o hacer. Por ejemplo, serían las taladradoras como eléctricas que se pueden cambiar de giro y pues así. Ok. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Pues si no hay alguna otra pregunta, ya no tenemos tiempo para el último equipo. Faltaría Abocardado. El equipo de Abocardado me imagino que sigue conectado. ¿Están ahí? Sí, aquí está. Vale, ¿les parece si el día de mañana presentan ustedes y hablamos sobre lo que va a ser el examen? Sí, claro, Así es. no es una presentación muy larga que digamos. Más o menos como de cuánto tiempo va a ser su presentación. Unos 10 minutos a lo mejor. Ok, va. Entonces, el día de mañana vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver la presentación de sus compañeros. Vamos a hablar sobre el examen. Y como actividad general, les voy a pedir que hagan un resumen de las 6 presentaciones en cuestión. Va a ser un resumen de una cuartilla, tal vez 2 cuartillas, dependiendo de pues qué tanto resuman ustedes. Pero es algo sencillo, ¿va? Para aclarar, para poder especificar como los puntos más importantes de cada una de las presentaciones. ¿Va? Y pues ya esa presentación se sube como tarea y sería como quien diría la tarea de la semana. ¿Va? Perdón, Bueno. ¿cómo dijo? Me trabó. Mañana nos conectamos igual a las 9. Ajá. Vamos a ver la presentación de Abocardado. Vamos a hablar sobre el examen parcial, el segundo examen. Y ya de trabajo. Va a ser una clase rápida. O sea, se van a conectar que unos 20 minutos tal vez. Y ya lo que restaría de la clase sería para hacer, digamos, la tarea, que va a ser un resumen de las presentaciones. Ustedes me las hacen llegar y yo se las hago llegar a ustedes ya todas, las 6 presentaciones, para que las vean y tomen como lo más importante de cada presentación y hacen un pequeño escrito de una cuartilla, 2 cuartillas máximo. ¿Y a lo largo del día se va a enviar o al finalizar la clase? Porque No, a es lo al largo final. del día. No, a lo largo del día. Tranquilo, tranquilo. Va, entonces nos vemos mañana. Bien, hasta luego. De hecho, que tengan buen día, muchas gracias. Y pues bueno, Sí. va.
Vale. Adiós.